¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Primero que nada quiero desearles una súper feliz Navidad. Y pues bueno, ya faltan 2 días para la Navidad de 2022. Y pues es un momento maravilloso para platicar de algo que creo que a todos nos interesa. Nada más, espérenme en lo que voy por algo que tomar. Querido Ulises Saldívar, bienvenido, te prometo que esto va a estar increíble. Nada más voy por algo de refrescos que ya se acabó esto. ¿Qué pasó, campeoncito? Nada, ya se ¿Te fue gusta Mamut. bajar así las escaleras? Ya se fue Mamutzilo. Ahí está abajo. Quiero. Bueno, queridos amigos, les deseo una super temporada navideña. Ya, bueno, temporada, ya faltan 2 días. Pero yo les deseo que lo pasen inmensamente bellamente, hermosamente. Querido Moisés Barba, te envío un súper abrazo. Adriana Ferrell, abrazo enorme. María Sandoval te envío un súper abrazo. Bueno, les prometo que este va a ser una video bien padre, porque la verdad es que saben que pues siempre para todos en este mundo, el personaje, la persona más amada, más admirada por todos es Jesucristo, ¿no? O sea, es el ser que ha cambiado al mundo, el mensaje más amoroso. Claro, a lo largo de siglos algunos usaron para mal ese mensaje, ¿no? Está lo de Boston, quemaron a brujas, a mujeres a las que acusaban de ser brujas en Salem, eso por parte de los protestantes. Por parte de los católicos está la historia de la Inquisición, etcétera. Nadie se salva, ¿no? Pero bueno, querido Roy Ascasio, casi estamos empezando. Es que tuve que ir por mi refresco. Saben que yo necesito estar tomando mi refresco, es mi adicción. Marlene Karina, te envío un súper abrazo y abrazo para todos allá en el hermosísimo estado de Nayarit, donde están los más ricos mariscos del mundo. Bueno, mmm, ahí les va, miren. Este como que va a ser un video muy, pues como una montaña rusa, porque son muchos temas, pero pues no los quiero aburrir, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Queridísimo Aldo Irineo Guzmán, le estás diciendo Nicea Conclave, donde se cortan las barbas a Jesús, excelente tema. Pues te envío un abrazo enorme y también abrazo a mi querido Gildardo Ledesma, un gran amigo, hermano, inspirador del secreto Maximiliano. Y les quiero contar ahora sí de qué se va a tratar. Pues lo primero es el gran misterio. Quiero decirles a todos que mi hijo Marco, nació el 25 de diciembre de 2013. Entonces esto significa mucho para mí por muchas razones. Nada más imagínense, nació el 25 de diciembre. Ahora van a ver que fue realmente un papa llamado Marco, y esto yo no lo sabía cuando él nació. No le pusimos por esto el nombre. Pero el primer obispo que festejó la Navidad un día 25 de diciembre se llamaba Marco, o sea, Marcus. El papa era papa de Roma, en el año de 336 después de Cristo. O sea, es la primera vez que sabemos que alguien nos celebra el día 25 de diciembre. Pero bueno, ahí va la historia de todo esto. Esto va a estar lleno de controversia. Yo les quiero decir un panorama más o menos rápido de lo que vamos a hablar aquí. Primero, del por qué se celebra el día 25 y cómo el concilio de Nicea fue clave para que ese día se oficializara. O sea, acuérdate, este papa lo festejó el año de 336 y el concilio de Nicea fue 11 años atrás, o sea, en el año de 325. Pero fue mucho más profundo lo que se abordó en el concilio de Nicea en cuanto a la guerra por la identidad de Jesús. Vamos a hablar de eso. Y porque vas a ver que aquí fue una guerra literal. No tanto de ahorita salen muchas fotos de Jesús, que si Jesús era moreno o que no era güero, que bueno, ya sabes que nos vendieron durante siglos la idea de que Cristo había sido un güero de ojos azules, que claro, no podía ser que un hombre que vivía en el Medio Oriente fuera así, pero eso estamos de acuerdo que es lo menos importante, ¿no? O sea, es algo mucho más importante lo que se habló en el concilio de Nicea.
Yo para eso quiero, antes que nada me curo en salud, ¿no? Quiero que sepan todos que Carolina Gómez te envió un súper abrazo. Esto en gran medida lo estoy haciendo por tu recomendación, de cuando hicimos el programa el otro día ahí con el querido Platanito. Ese tema como queda para mucho, se ramifica mucho. Vamos a hablar de lo que se habló en el concilio de Nicea, es exactamente si Dios, o bueno, más bien, si Jesús es Dios o no. ¿Ok? Yo empiezo curándome en salud y diciéndoles mi punto personal de vista, porque hay que poner las cartas sobre la mesa. Yo creo en Jesús y creo que Jesús es Dios. Jesús es Dios. O sea, me declaro en los que se llaman homoousion, que significa, ahorita vamos a ver, ese es el debate más importante que hubo en Nicea, si Jesús era Dios o no, o si era un simple hombre, un simple ser humano. Ok, para esto antes quiero decirte varias cosas. Una, querido Víctor, buen día, te envío un súper abrazo. Bueno, lo primero es que hoy todo el mundo, los que somos católicos o evangélicos, compartimos, incluso los ortodoxos, compartimos una idea, la Trinidad. O sea, aceptamos la idea de que existe un solo Dios, pero que Dios tiene tres naturalezas, o que tiene como que tres, bueno, ni siquiera es fácil de describirlo. Tiene tres manifestaciones: el Padre, Dios Hijo o Jesucristo, y Dios Espíritu Santo, que es como, pero piénsalo dos veces, porque toda la vida hemos oído esto, que es Dios es los tres a la vez. Bueno, es una idea muy compleja. O sea, si te pones a ver, es una idea muy compleja y que no es tan fácil de asimilar. Nosotros porque llevamos toda nuestra vida escuchándolo. Te quiero decir que hasta el año de 325, esto fue materia del máximo debate. Y de eso vamos a hablar ahorita. El debate, o sea, quiero que te imagines que lo que vamos a hablar, el concilio de Nicea, no te lo imagines como un lugar donde van obispos persinados, ahí como que viva el amor. No, quiero que te lo imagines como una pelea de box, pero si el box fuera entre muchos. Hubo muertos, hubo golpes, hubo desterrados. El emperador Constantino, por encima de todo, controlando este gran espectáculo en que estaban sonándose unos a otros, peleándose por este tema de si Jesús es Dios o no, si Jesús es igual que el Padre. O sea, y además quiero que te imagines que lo que ocurrió ahí fue algo muy parecido, o sea, más que una cuestión, aunque era un sínodo de obispos, sínodo significa un, o sea, es cuando varios caminos convergen. Sin es unión y odos en griego, odos es camino. Entonces, sínodo donde se juntan todos, ojalá hubiera sido así. Al final sí fue así, pero por la fuerza. Ahorita vas a ver lo que realmente ocurrió. Este concilio acabó siendo como una convención política. Haz de cuenta, quiero que te imagines como cuando se hizo la Constitución en México, en el año 1917, donde se juntan un chorro de cuates a ver, oye, vamos a modificar aquí y acá, y se hace un pleito para que quede una constitución que todos estemos de acuerdo y que sea en la constitución del país, ¿no? Bueno, o bien te puedes imaginar que es como cuando se hace la convención demócrata en Estados Unidos o la convención republicana. Yo creo que lo más parecido ha sido cuando se creó los Estados Unidos y se estaba discutiendo si hubiera un banco que fuera un banco central o que hubiera bancos descentralizados y que cada estado tuviera el banco que quisiera y que cada quien emitiera billetes. Eso es todo un tema, ¿eh? Eso lo estamos trabajando para secreto nazi porque tiene todo que ver. Pero algo así fue el concilio de Nicea y ahí te va. Para eso, antes que nada, bueno, hay muchos temas. Querida Marlene Karina, parece que estabas poniendo un comentario sobre esto, pero fíjate que ahí te va. O sea, bueno, lo primero es que hay que pensar que esta fecha, 25 de diciembre, voy a empezar ahorita por decirte algo. No siempre hubo un acuerdo sobre cuándo había nacido Jesús. O sea, no hubo siempre un conocimiento de que el 25 de diciembre del año cero nació Jesús. Porque para empezar, o sea, esto es de niños chiquitos. ¿Cómo puede ser que Jesús haya nacido el 25 de diciembre del año cero? Entonces,
¿qué pasó desde enero hasta el 25 de diciembre? ¿No? O bien, ¿a poco Jesús nació 7 días antes de Cristo? O sea, que hubiera nacido en el día -7, porque es diciembre del año anterior. O sea, ya desde ahí como que hay algo que a todos nos hacía ruido desde niños, ¿no? ¿A poco no? Pero bueno, o sea, vamos a empezar porque de ahí vino el primer conflicto, digamos que de discusión sobre la identidad de Jesús. Ya a lo mejor mucha gente está comentando ahorita sobre por qué se eligió el 25, pero va un pequeñísimo repaso antes de entrar al tema realmente polémico, de, si, de cómo se discutió la esencia de Jesús. O sea, no de que es un hombre, sino de que Jesús es Dios y que además es idéntico al Padre, ¿no? Lo que se llama en los griegos homo-osionis, que es el que homo significa mismo y osías es existencia, ¿no? O sea, la famosa consubstancialidad de la que es la clave de la teología cristiana actual. Y como en el año del 325 fue la última guerra de los que opinaban lo contrario. Particularmente un sujeto que va a ser el malo en esta película, llamado Arrio. Ya verás, te voy a contar aquí cómo fue la golpiza que se dio ahí y por qué ganaron unos y no los otros. Pero empezamos por lo del día 25. Día 25, ¿por qué se eligió? Quiero que veas que en el año, todavía estamos en el año de 200 después de Cristo, 200 después de Cristo, y un sujeto llamado Clemente de Alejandría, ojo importante, para este año que te estoy comentando, Alejandría era la capital cultural del mundo. Ya no era Roma, no era Atenas, sino Alejandría, la ciudad que creó Alejandro Magno siglos atrás, bueno, básicamente 500 años atrás, bueno, este Clemente de Alejandría escribió lo siguiente, y dijo así: algunos han determinado no solo el año del nacimiento del Señor, o sea, de Jesús, sino el día en que nació. Y algunos dicen que fue el día 25, pero ojo, 25 del mes egipcio Pachon. Así se llamaba un mes egipcio. Acuérdate que él estaba en Alejandría, que es en Egipto. Y era el 25 del mes Pachon. Pero no es diciembre, es equivalente a mayo 20. Mayo 20. ¿Ok? Dice el mismo Clemente de Alejandría. Otros dicen que él, con mayúscula, o sea, Jesús, nació el 24 o 25 del mes Parmuti, también en el calendario egipcio, que equivale en el nuestro a abril 21 o abril 20. O sea, entonces fíjate, para este Clemente de Alejandría, en el año 200, o sea, ya habían pasado 200 años de que nació Jesús, y todavía un padre de la iglesia, o sea, un figurón, que era Clemente de Alejandría, todavía él decía que había nacido en mayo o abril. Entonces, ¿de dónde sacamos que el 25? ¿De dónde salió? Ya te acabo de comentar que la primera celebración que está documentada, que ocurrió en el año, que fue en 25 de diciembre, o sea, en lo que llamamos Navidad, fue pues con el gran Papa Marcus de Roma, en el año de 336, ¿no? Y que este es obvio, yo te pido recordar algo. Te pido recordar que ese Marco es el que siguió de Silvestre. El Papa Silvestre de Roma es alguien que te pido que recuerdes en tu cabeza, porque va a ser importante. Simplemente no se le invitó a lo de Nicea. O sea, ahorita vamos a ir a un viaje. Bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay otra referencia de que alguien hubiera celebrado la Navidad del día 25 de diciembre antes. Y es algo que escribió Hipólito, el obispo Hipólito de Roma, que él, ahí se dice que ocurrió en el año de 211, una celebración en día 25. Pero bueno, como está muy dudoso el cómo se escribió y cómo lo referenció Eusebio de Cesarea, ahorita vas a ver bien todo este relajo. Yo te voy a... mire, quiero saludar a mi queridísimo César Montaño. César Montaño, mi hermano, gran músico, gran creador y gran productor de televisión, cine y todo lo que sea arte, impulsor de grandes estrellas de la música. Si sienten que tiembla, es que hace poco se inundó aquí
Alguien, fíjate, un perro mordió el baño, la manguera del baño del vecino de arriba, se inundó todo aquí, tuvimos que cambiar todo, paredes, el piso, y esto pues por lo visto no quedó bien, mira, nada más me muevo un poco y se mueve todo, ya ni modo, habrá que corregir, pero bueno, ahí les va, este, ay, muchas gracias Marlene, Karina, por tu comentario, eso me alegra, es mi regalo de Navidad, te lo agradezco mucho, espero que se te haga interesantísimo esto, lo está, entonces fíjate, ahí está. ¿Cómo Clemente de Alejandría todavía estaba diciendo que Cristo nació en mayo o en abril? Claro, equivalente a los meses egipcios que él dijo. Pero, entonces, ¿de dónde salió que el 25 de diciembre? Estos a lo mejor ya vieron otros videos de esto o ya leyeron Secreto Biblia u otros muchos libros que hablan de esto. El día 25 de diciembre es algo que importa en todo el planeta Tierra. Todo el planeta Tierra y misteriosamente tiene fiestas el día alrededor de entre el 20 y el 27 de diciembre, ¿no? Y que son todas el famoso solsticio de invierno, ¿no? O sea, pasan muchas cosas, pero sobre todo, fíjate, nada más, fíjate la cantidad de eventos que ocurren en esta fecha. Primero que nada, pues ya sabemos que en Roma, cuando fue el concilio de Nicea, realmente el imperio romano estaba viviendo una especie de fractura, ¿no? Bueno, vamos a eso ahorita, pero primero quiero decirte que vamos a hablar de las religiones que había en el Imperio Romano, que todas curiosamente celebraban el 25 de diciembre a su respectivo dios. Ahorita vamos a hablar de esas. Pero no solo esas, sino por ejemplo, en lugares tan remotos como Japón, en Japón tú sabes que hay una diosa del sol. O sea, de hecho, cuando tú ves la bandera de Japón, el sol rojo que hay ahí en medio, ese sol que es el sol, la mamá de todos los japoneses, es Amaterasu, la diosa del sol, que ella es supuestamente la mamá del emperador de Hirohito, bueno, no me acuerdo cómo se llama el de ahorita, Asaruhito, algo así, ¿no? Pero bueno, Amaterasu es la diosa del sol y se supone que ella también apareció, o sea, le festeja importantemente en septiembre y en diciembre. Pero esto pasa en muchos lados, o sea, los persas que ahorita van a ser, bueno, vamos desde lo lejos hasta lo cerca de Roma y de todo este asunto de la iglesia. Vamos a tan lejos como aquí en el mundo prehispánico. En el mundo prehispánico, adivina a quién se celebraba el 25 de diciembre. Y esto antes de que llegaran los españoles. Pues nada menos que Huitzilopochtli, que es el sol, o sea, el dios del sol. ¿Por qué entonces, o sea, es como que, ¿por qué civilizaciones tan lejanas, tan diferentes, en lugares tan remotos, todas celebran esa fecha pues tan simple, que es que pues la Tierra tiene una inclinación, ¿no? Está inclinando, gira inclinada, un eje de 23 grados, y está aquí el Sol, digamos, cada vez que da vuelta aquí, cuando está en esta posición, el hemisferio norte recibe toda la luz del Sol, es cuando aquí en el hemisferio norte, o sea, eso incluye a Japón y a toda Europa, el norte de América, es cuando aquí es verano, ¿no? O sea, el sol a todo lo que da. Pero cuando da vuelta a la Tierra y está en esta posición, por el eje, la luz del sol llega de ladito a nosotros, llega poco, dura poco tiempo en el cielo el sol, y es cuando es el día más, la temporada más fría y más gacha para las cosechas, ¿no? Que eso es lo que acabó moldeando, de verdad. Güey, me vi de no ponerme mis audífonos, perdónenme. Bueno, si se oía algo. Bueno, espero bueno, lo que importa es el micrófono, ¿verdad? Bueno, ahí les va. Sí, tiene razón mi queridísimo Gildardo Ledesma. Para los vikingos, los germanos, la festividad se llamaba Yule, ¿no? Que Yule, por ejemplo, para los celtas que estaban antes de los germanos en Europa, ellos celebraban el Samhain, que es lo que está mezclado con lo que para nosotros es Navidad y Día de Muertos, ¿no? Que es el 1 de noviembre, que es básicamente cuando se suponía que se abrían las puertas del inframundo. Oigan, dígame una cosa, ¿sí se oía bien hace rato? Perdón, qué pena tengo. Miguel Vadillo, creo que tú siempre me has dicho que el audio está muy mal. Perdóname, ya es que se me olvida por la emoción de hablar
con todos ustedes, mis queridísimos amigos. Bueno, fíjense, claro que sí, tienes razón, queridísimo Gil. O sea, la fiesta de Yule de los germanos es también equivalente a la Navidad. Y no solo eso, por ejemplo, en los persas tienen una fiesta también que se llama curiosamente Yola, que es un nombre muy parecido porque también son indoiránicos, que es de la rama indoeuropea y están conectados con los germanos, ¿no? Pero entonces aquí vemos todos que ya en todo el mundo hay algo que tiene que ver con las cosechas y la tierra misma tiene su propio lenguaje de decirnos que el 21 bueno, entre el 20 y el 27 de diciembre es cuando está más frío el hemisferio norte, cuando se seca el mundo, cuando las cosechas están jodidas, y a partir de ese día es cuando empieza todo a mejorar, cuando de repente ya el sol llegó a su peor momento y desde ahí todo va a ser mejor, o sea, el sol renace. Entonces eso es lo que se celebra, renacimiento del sol o en pocas palabras, del calor, ¿no? Pero nosotros somos una sociedad primitiva, los humanos, y a todo le ponemos un aspecto divino. Ok, ya vimos que el queridísimo Clemente de Alejandría, él decía que Cristo podía haber nacido fácilmente en mayo o en abril. Yo te dejo a ti el rollo de ir a los evangelios a ver cómo se describe la Nochebuena y que tú me digas si sientes que había mucho frío o no. O sea, en fin, ahí los evangelios serían los que nos podrían orientar, pero hasta la fecha no ha sido suficientemente... Ah, querido Patricio, dices, ¿se escucha bien? Aún sin los audífonos, pues te agradezco, porque me da una pena que luego mis transmisiones son unas chafadas por este tipo de detalle, de descuidos, ¿no? Aprovecho para decirles, yo tengo este rollo del déficit de atención e hiperactividad y por eso a veces se me olvidan esas cosas. O a veces soy impuntual al empezar una transmisión. Espero que me disculpen. Pero bueno, ahí vamos al otro aspecto. Ahora sí vamos a ver cómo estaba el Imperio Romano. Aquí quisiera hasta dibujárselos, pero bueno, más bien con la imaginación. Todo esto ya vimos que muchas culturas en el mundo siempre veneraron el solsticio de invierno como un aspecto de renacimiento del calor o del clima favorable, ¿no? Pero en lo que era el Imperio Romano, particularmente cuando fue el Concilio de Nicea, que es donde se acabó aprobando esta fecha de 25 de diciembre, y el otro aspecto más importante, si Jesús es Dios o no, en esa época, ahí te va cómo estaba partido el Imperio Romano. Número uno, en religiones. En religiones había tres, ¿no? O sea, el cristianismo había empezado a ser perseguido y bajo persecución se supermultiplicó, ¿no? Te acordarás que hubo un emperador Diocleciano. Ahorita vamos a hablar bastante de Diocleciano. Diocleciano es un cuate que unificó el imperio cuando estaba dividido en Imperio Romano de Oriente y Imperio Romano de Occidente, y Diocleciano fue el que dijo, ni más, pum, lo juntó otra vez. Pero a su muerte, pues se volvió a dividir porque él lo partió entre sus descendientes. Y ahí va al momento que vamos a aproximarnos. Esto habrá sido aproximadamente en el año de 270 lo de Diocleciano. Y él persiguió terriblemente a los cristianos, ¿no? Terrible, o sea, fue la peor etapa de la persecución. Y lo que pasa es que se empezaron a multiplicar. Las otras dos religiones que había eran nada menos que los restos de la religión antigua grecorromana, a esa de Zeus, o sea, llamado Júpiter por los romanos, Venus o Afrodita, o todos ellos, ¿no? Apolo, toda esa religión grecorromana, de donde creían que existía Polifemo y toda esa cosa, bueno, ya venía muy para abajo, ya estaba muy remezclada, muy, digamos, como esta época que vivimos. Ahorita estamos viviendo una época de fusión, de fusiones. Ya sabes que hasta en la música está la fusión, que el reggae, que fusionado con no sé qué, todo es intercultural, se crean religiones de fusión. El New Age es un ejemplo perfecto. Por ejemplo, los masones es un ejemplo perfecto de fusión de religiones. Bueno, eso es exactamente lo que se estaba viviendo en el Imperio Romano, pues desde que nació Jesús. Ya estaba hibridadísima la religión grecorromana con todo lo de Egipto, con cosas de los fenicios, etcétera. Y bueno, ya para este año de 325, lo que quedaba de la religión romana ya estaba hibridadísimo y el sol ahora era el jefe. Ya no era Júpiter,
era el sol con el nombre de Apolo. O sea, era Apolo, pero bajo el nombre de Sol Invictus. O sea, el sol que nunca ha sido vencido, el sol es Apolo. Y tú sabrás cómo identificar a Sol Invictus. Es muy simple, ve la Estatua de la Libertad. Si tú buscas en Google ahorita Sol Invictus, vas a ver un chorro de representaciones donde se ve este cuate con una corona como de picos. O sea, la mismísima que es la Estatua de la Libertad. Es Sol Invictus. Si tú te checas cómo era el Coliseo, o cómo era el Coloso de Rodas, el Coloso de Rodas era Nerón. Nerón, que se hizo a sí mismo una estatua gigante, que hoy es considerada una de las grandes maravillas del mundo, que ya desaparecieron, pero en los dibujos antiguos se ve con esta misma corona de Sol Invictus. O sea, él se adjudicó el rollo de él ser el Sol Invictus, imagínate, el ego de Nerón. Y Nerón tiene que ver también con la otra religión. La otra religión, bueno, sobra decir que el Sol Invictus, su fiesta era, adivina cuál, era el 25 de diciembre. Y esto hablamos de la religión pagana de los grecorromanos. Eso ya estaba antes de que alguien como Clemente de Alejandría dijera que Cristo nació en mayo o en abril. Entonces, ahí está, ya sabes, uno de los lugares donde se calcó el 25 de diciembre y se le dio a Cristo. Bueno, la otra gran influencia, la tercera gran religión en Roma, que de esta podríamos hablar horas, y de eso se trata mucho, Secreto Biblia, es la de Mitra. Mitra, que para muchos, al menos para mí, durante mucho tiempo era un enigma, no se le entendía. ¿Qué es eso de Mitra? ¿No? Y bueno, David Eugenio Lugo, te envío un súper abrazo. Abrazo para todos allá en Chihuahua. Bueno, Mitra, como que no se le entendía, es muy complejo, muy raro, ¿no? Pero está muy simple. Esto es algo que la verdad no sale en los evangelios. Cuando tú lees el evangelio, se habla de que había unos persas que llegaron de Oriente a darle regalos a Jesús, ¿no? Los reyes magos. Pero no, y te hablan de que había persas, pero nunca se habla de que los persas eran los peores enemigos de Roma. O sea, eso no sale. Cuando tú ya lees historia del mundo, más allá de la Biblia, digamos, tú descubres algo importantísimo, que sin eso no se puede entender la época de Cristo, ni los siglos que siguieron. Y yo te lo describiría así. Lástima que ahorita se me olvidó precisamente el mapa que quería enseñarles de cómo era el mundo en la época de Cristo y todo. Pero voy a apelar a la capacidad de la imaginación de ustedes. Voy a pedirte que te imagines el mapa del mundo donde está Europa de un lado y Asia del otro. O sea, Europa completita, píntale de un color, digamos, rojo. Esto es el Imperio Romano. O sea, Roma había ya dominado desde lo que es España, todo así, hasta el norte de África era propiedad de Roma. Habían invadido las Galias, o sea, lo que es Francia, un cacho de Germania, y así y toda la franja de los Balcanes, ¿no? Lo que hoy es Serbia, todo eso, Kosovo, de ahí hasta Turquía, ¿no? Bueno, todo eso, e inclusive Jerusalén, lo que es Judea, era parte de Roma, hasta ahí se acababa. Ahí había una línea, es como cuando estaba la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Haz de cuenta, el muro de Berlín, bueno, ahí te va. En aquella época, el muro de Berlín, querido Isaac Towers, mi hermano, bienvenido. No te puedes perder este está excelente el tema. O sea, bueno, en la época, recapitulando un poquito, porque mi queridísimo Isaac Towers acaba de integrarse. En la época que Cristo nació, el mundo estaba dividido en dos pedazos enormes, en guerra, y se odiaban a muerte. De un lado, Roma, apoderado desde España hasta hasta Judea, pasando por todo el norte de África, todo eso era parte del Imperio Romano, ¿no? El dominio romano. Y en la parte donde está Judea, por el sur y por el norte, Armenia, donde haz de cuenta hoy está Azerbaiyán, todo eso, para que ubiquen más o menos, Armenia está ahí, está Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Hoy, en aquel tiempo era Armenia. Bueno, Armenia y Judea eran el muro de Berlín de la época. Al otro lado del muro de Berlín está el imperio persa, del cual casi nadie habla en la historia. Pero es
si no entiende uno esto, no puedes entender el evangelio ni toda la guerra que hubo ahí con la identidad de Jesús. Ok, ahí te va lo que el imperio persa era. El imperio persa, bueno, literalmente se llamaba para entonces Partia. Partia. Querido Iván Vázquez, bienvenidísimo. Alfonso Guzmán, hago un paréntesis para agradecer a mi queridísimo Alfonso Guzmán. Hoy estuve en Platanito Radio hablando de Ricardo Flores Magón, que también quiero decirles, mañana a lo mejor transmito esto. Ricardo Flores Magón fue el hombre del año en la 4T, pero pues poco gente habló de quién era Ricardo Flores Magón y tiene un lado oscuro. Y de eso hablé hoy en Platanito Radio y con mucha información que me diste, queridísimo Alfonso, te agradezco de corazón, me ayudó mucho eso, para seguir investigando más. Eso mañana, si gustan, hablamos de Ricardo Flores Magón y la parte oscura, porque sí que la hay, ¿eh? Pero bueno, volviendo un poco, en la época de Cristo y los siglos que siguieron, del otro lado de ese muro de Berlín, que era Judea al sur y al norte de Armenia, empezaba el imperio persa. Y era casi del mismo tamaño que el imperio romano, pero para el otro lado. ¿Ese que incluía? Incluía, haz de cuenta, lo que hoy es Siria, Jordania, lo que es hoy Irak, Irán, Afganistán y cachote de la India. Entonces, era inmenso el imperio persa. Casi no se habla, pero quiero decirte que de ahí salió el mitraísmo. La religión, te preguntarás, ¿por qué los romanos, en la tercera parte de su población, creían en Mitra, que era la religión de los enemigos, o sea, de los persas? ¿Y cómo llegó a Roma? Ahí te va, porque eso es parte del complot increíble en secreto Biblia. E incluso en secreto Vaticano, porque eso afectó mucho a quienes escribieron el Apocalipsis. ¿Por qué crees que el Apocalipsis parece la mitología persa? Donde se habla de un demonio con 6 cabezas y con 7 cabezas. Ahí te va, la influencia de Persia es crucial aquí y como que la ocultaron, la borraron. Alguien quiso que no apareciera esta influencia. Pero yo te voy a decir en resumidísimas cuentas para que veas el poder de los persas en aquel tiempo para manipular a Roma y destruirla por medio de una propaganda, de una manipulación religiosa. Ahí te va, voy a resumirlo al máximo. Mitra, ¿quién es para empezar? Mitra es una palabra que significa algo así como alianza o amigo, mi amigo. Y Mitra es un cuate que siempre aparece con un gorro frigio. Si buscas en internet Mitra, vas a encontrarte lo siguiente. Un sujeto que tiene una capa con estrellas, tiene un gorro frigio, que después usaron los masones, y va y está matando un toro. Y en todas las imágenes aparece así. Si tú te ves en Europa, hay muchos Mitraeum. Mitraeum son los lugares donde se adoraba a Mitra. Y tú te preguntarás, ¿por qué hay en Europa esos santuarios subterráneos? ¿Por qué en Europa, que era dominio de Roma? Bueno, he entrado a algunos, especialmente el que está en Hungría. Mi hermana vive en Hungría, he ido varias veces allá a Budapest. Allá hay un Mitraeum. Y básicamente, fíjate, la religión de Mitra es secreta como la masonería y es una organización secreta. Tú te metías a la religión de Mitra y no crees que te decían todos los secretos, te los iban diciendo poquito a poquito, por niveles. Es más, los niveles de la religión de Mitra eran 7. Y, por ejemplo, el primero, cuando entrabas eras un cuervo. Y de ahí iba subiendo, que al halcón, lechuza y así por el estilo. Pero bueno, ya los que estaban en el nivel 7, o sea, con los masones es el nivel 33, hace cuenta, donde ya se saben todo el teje y maneje. Bueno, en el mitraísmo, ahí te hago un ejemplo, para que veas cómo era esto. Cuando de repente el mitraísmo empezó a pegar en las tropas de los romanos, se asustó mucho, por ejemplo, Octavio Augusto. Octavio Augusto era el emperador de Roma. Y de repente le empezaron a decir, oye, está pasando algo terrible entre las tropas. O sea, imagínate, Roma tenía tropas en toda la frontera, ¿no?, del imperio. ¿Y quiénes crees que estaban convirtiendo la religión de los enemigos? Los soldados. De repente llegaba un general y le decía a Octavio Augusto que, ojo, Octavio Augusto es el que era el emperador según el Evangelio cuando nació Cristo. Entonces,
a Octavio Augusto le llegaban generales a decir que está pasando un problema en las tropas, ya no obedecen. De repente dicen que ya no obedezco porque Mitra, mi amigo, me dice que ya no obedezca a la autoridad en Roma. Y Octavio Augusto mandaba traer a esos cuates capturados, a los soldados, y decía, oye, ¿tú qué onda? ¿Eres romano? ¿Estás en una legión? ¿Cómo chihuahuas dices que no vas a obedecer por Mitra? ¿Quién es Mitra? Y les hasta los torturaban y ellos no hablaban, ¿no? No, es que no, Mitra es mi amigo, yo además no sé nada. ¿Por qué? Porque estaba compartimentada la religión. O sea, no podían informar de lo que sabía el nivel 2, 3, 4 hasta el 7. Solamente pues, eran un nivel cuervo, ¿qué puede informar? Nada más podía informar que lo acababan de meter a una nueva religión de un Mitra que es mi amigo. Bueno, entonces dirás, ¿de dónde salió esto? Bueno, solo te quiero decir que Octavio Augusto vio que esto era tan peligroso para Roma porque se estaba generalizando como un virus, esta nueva religión de Mitra, que se iba a derrumbar el imperio romano, como sabes que al final ocurrió, ¿verdad? Fue una gran operación de Persia all the time, ¿no? Todo el tiempo. Y básicamente fue así. Bueno, con decirte que Octavio Augusto hubo un momento en que tuvo que eliminar a toda una legión, la legión 25 llamada Apolinaris, o sea, de Apolo, era la legión de Apolo, pero todos se habían convertido al mitraísmo. Tuvo que eliminar, si no me equivoco, algo así como a 3000 soldados. Eliminarlos, lanzarlos o sea, capturados y, o sea, para los romanos era una pérdida porque eran nada más 42 legiones. Entonces, pero entonces ahí te va. Ya vas viendo por dónde iba el tema de Mitra. ¿Cómo llegó al Imperio Romano un dios persa? O sea, ahí te va. Se supone que Mitra es como la versión juvenil del dios de los persas. Los persas tenían dos dioses. O sea, así como nosotros se supone que somos monoteístas, que creemos en un solo dios, y ahorita vamos a hablar de la Trinidad y el Concilio de Nicea, pero los persas eran, digamos, ¿cómo se llama? Biteístas, creían en dos dioses, creían en la dualidad, un dios bueno llamado Ahura Mazda y Arimán que era el malo, o sea, se cuenta que era como el diablo pero remix, era del mismo tamaño y poder que el dios bueno. O sea, entonces veían el universo así. Y yo quiero decir que en estos días vamos a hacer un estudio, un análisis de la rola, la gran rola Rapsodia Bohemia. ¿Por qué? Porque Freddie Mercury era zoroastrista, él era de Pakistán, aunque se fue a vivir a Inglaterra y demás, pero Freddie Mercury, el de Queen, él era de la religión de Zoroastro, y la canción Rapsodia Bohemia es una visión del infierno en el que creían los persas, o sea, los de Zoroastro. Pero bueno, eso será en otro momento. Pero es un mundo muy difícil el de un persa. Imagínate que crees que hay un Dios bueno, uno malo. O sea, qué incertidumbre. Nosotros, querida Alicia Ramírez, te envío un abrazo gigantesco. No sabes qué gusto tan grande saludarte y desearte una súper feliz Navidad. Bueno, entonces fíjate que ahí te va lo que realmente fue el mitraísmo. Los persas se habían propuesto desde mucho tiempo atrás infiltrar al imperio romano. Se habían combatido muchas veces por las armas. De hecho, Persia le ganó a Octavio, al gran Octavio Augusto, le ganó y secuestró a un chorro de soldados y secuestró las banderas. Fue un conflicto. Pero quiero que veas hasta qué grado fue esta terrible rivalidad. Apenas 40 años antes de que naciera Jesús, lo que es Judea era parte de Persia. O sea, Persia estaba apoderada de Judea. Judea quiero que te la imagines como lo que hoy es Ucrania o lo que es Siria, que son lugares donde se están peleando muchas potencias, o al menos, ejemplo, en Ucrania son dos, Estados Unidos y Putin, ¿no? Se están peleando ahí por Ucrania y los usan de títeres, y ¿quién se queda con Ucrania? A ver, vamos a demostrar quién es más poderoso. Bueno, es exactamente lo mismo. Mi querido Patricio Rodríguez dice Zaratustra, correctísimo. Zaratustra, el creador de la religión de Zoroastro, de la religión de Ahura Mazda y Arimán. Y un tipo impresionante, el Zaratustra o Zoroastro, del cual escribió Herodoto. Pero bueno, mucho de esto está en secreto Biblia, quién fue realmente Zoroastro. O sea, como persona es algo increíble porque se sabe que existió y ve todo lo que hizo. Ve todo lo que hizo. De él surgió este imperio persa, que hay que hacer notar esto. El imperio persa surgió más o menos en el año de
600 antes de Cristo, tuvo un supercrecimiento, hubo un momento en que tuvo un líder llamado Ciro. Perdón si me disgrego un poco, pero es que estos conceptos es padre tener como que un antecedente. Cuando fue Ciro el rey de los persas, aproximadamente en el 535, invadió o dominó a lo que había sido el imperio más grande, que era Babilonia. Se lo tragó al imperio que había sido de Nabucodonosor. Y entonces ya se volvió, en ese instante Persia fue el imperio más grande del mundo. Ahora, ¿cuándo cambió esto? Pues muy simple, en Grecia, acuérdate que empezó el conflicto en que Persia estaba clavándose todo, estaba expandiéndose y llegó a la frontera con Grecia. Cuando llegaron los persas a Grecia, ya estamos más o menos en el año de 300 y cacho antes de Cristo, 350 antes de Cristo, los persas conflictuaron con Grecia y fue cuando ocurrieron las famosas guerras como la de 300 cuando fue la guerra en que el Jerjes quiso agandallarse, quedarse con toda Grecia, invadirla, y fue donde Leónidas apareció diciendo, no, aquí a Grecia no vas a entrar, güey. Y se unificó Grecia y se defendieron, y por primera vez alguien le puso un hasta aquí a los persas, ¿no? Las famosas guerras médicas, ¿no? Ahora bien, todo esto, para entonces ya quedaron con medio que al tú por tú Grecia con Persia, pero Persia era inmensa, era un imperio gigante y Grecia era un país pequeño de ciudades que ni siquiera estaban unidas, eran ciudades-estado a veces en pleito entre ellas, sobre todo, por ejemplo, los jonios contra los que eran los dorios de Esparta, o sea, un pleito hasta cultural, ¿no? Pero eso llevaría otro video. El caso es que de repente hubo una inflexión, cuando en el norte, en lo que es Macedonia, nació Alejandro Magno, y él dijo, ahora vamos a conquistar allá. Bueno, realmente fue su papá, Filipo, pero los griegos ahora conquistaron a Persia y se volvió griega. Entonces hasta ahí tú dirías, ya se acabó Persia, pero no. El caso es que pasaron unos siglos y Persia se liberó del yugo griego, haz de cuenta, y fue cuando tuvo un revival, un renacimiento Persia. Y ya de ahí surgió Persia. Miren, y yo creo que está durando mucho el video y no hemos llegado ni siquiera al tema del concilio de Nicea y del debate de la identidad de Cristo, la identidad de Jesús y cómo fue el pleito de lavadero que hubo en Nicea. Bueno, voy a tratar de apurarme con esto. Todo esto era para decirte que en el año de 300, no, perdóname, que en el año de 325, cuando fue el concilio de Nicea, imagínate cuántos siglos pasaron de todo lo que ya te platiqué, ya había tres religiones predominantes en el Imperio Romano, que eran una, el cristianismo, que había sido perseguido, pero que se multiplicó. Luego, los restos de la religión pagana original grecorromana, donde el dios principal era Sol Invictus, y que es el que tiene la corona como la de la Estatua de la Libertad. Y la tercera religión era la de Mitra. Bueno, sí es importante decirte cómo fue sembrada. Todo eso sale en Secreto Biblia. Fue sembrada por lo siguiente, esta guerra entre Persia y Roma fue tan terrible, tan horrible. Quiero darte solo una escena. En el año de 250 después de Cristo, el conflicto era tan grande que los persas secuestraron a un emperador romano llamado Valeriano y lo secuestraron y lo tenían como rehén y mandaban mensajeros para decirle a los romanos, tenemos a tu emperador, y llevaban pedazos del cuerpo de Valeriano, de que lo estaban torturando, y decían, si no sueltan tal pedazo, tal territorio, le cortamos un dedo. O sea, para que veas cómo no era nada sencilla la guerra con los persas, para entonces llamados partos, pero es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, los partos eran Persia mezclada con un poquito de Grecia alejandrina. Pero bueno, el caso es que imagínate, así estaba el nivel del conflicto. Para ese momento el rey o emperador persa, llamado Shahanshah, que en el idioma iranío o persa significa rey de reyes. Shah es rey, Shahanshah, rey de reyes. Entonces este cuate, el Shahanshah en ese momento era Sapor primero. Y entonces, o sea, era horrible. Pero ahí te va algo importantísimo de Sapor primero. Ya te conté las crueldades que hacía este hombre y de cómo era una guerra intolerable. O sea, era sádica, una guerra sádica entre Roma y Persia, y donde me permito decirte que los romanos eran los buenos. Cuando tú ves lo que hacían los persas, dices, eran como los gringos y persas eran como la Unión Soviética, haz de cuenta, ¿no?
Ya van a aparecer aquí los que digan, no, la Unión Soviética era increíble y todo era amor y paz. Bueno, eso es para otro tema, otro video. Pero ahí te va, lo que ocurrió con Sapor primero es que de repente llegó alguien con una grandiosa idea para él. Ese cuate se llamaba Maní. Maní como el cacahuate, Maní, así se llamaba Maní, y tenía un amigo llamado Psatik. Esos dos tipos llegaron con el emperador persa, el Shahanshah, Sapor primero, y le dijeron, tenemos una idea para usted, que es cómo se va a acandallar todo. Y básicamente le ofrecieron un libro que se llama Eran Shahr. Eran Shahr, que como ves, Shah, ya viste lo que es, rey. Eran es Irán, el reino iranio. O sea, en pocas palabras, ellos llamaban Irán a Persia o Partia. Se ubican ellos como los iranios o arios. De ahí viene la palabra ario. Así como lo de Hitler, de que los arios, bueno, los arios son los que vienen de Irán. O bueno, básicamente arios tienen varias ramas, pero una de ellas es Irán y el norte de la India, la raza indoeuropea, ¿no? Pero bueno, el tema es que estos indoiranios, este rey Sapor vio el proyecto que traía este religioso llamado Maní con su amigo Satik, y que ese era un plan de trabajo llamado Eran Shahr, el reino iranio. Y básicamente lo que hacían ahí fue mezclar a la religión budista, el cristianismo y el zoroastrismo, para con eso dominar a todos los demás países. Entonces ahí te va. El Sapor dijo, órale, está súper bien. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando tú lees la historia de la iglesia, pasa algo increíble. Tú ves que apareció el maniqueísmo, pero nunca te dicen toda esta historia, de dónde venía, que era un plan de gobierno, un plan de espionaje por parte del rey de Persia. Ahora, lo que tú ves cuando lees la historia cristiana contada por la iglesia, simplemente te dicen que de repente apareció una nueva herejía, que era un tipo llamado Maní, que imagínate, ese Maní fue capaz, el maniqueísmo fue capaz de hasta convencer a un tipo como Agustín de Hipona, San Agustín. ¿Qué era el maniqueísmo? Era pensar que había dos dioses, que uno bueno y uno malo. O sea, si te fijas, la misma religión de Zaratustra. De que está Ahura Mazda contra Arimán, etcétera, ¿no? Entonces, ahí te va. Cuando llegó Maní a Roma, era para convertir a los romanos, para que los romanos se convirtieran a la religión de Persia y desromanizarlos. Y porque parte de la religión de Mitra, Mitra era como la parte buena, por eso le pusieron Mitra, mi amigo, porque es el cuate con el que ibas a convencer a las tropas romanas para que ya no pelearan por Roma. ¿Por qué crees que de repente en el cristianismo empezaron a aparecer influencias de Persia, como por ejemplo el libro del Apocalipsis? El libro del Apocalipsis, cuando, solo te quiero decir algo, en este mismo año de 250, el Papa de Alejandría, llamado Dionisio el Grande, él dijo que el libro del Apocalipsis no era cristiano, que era un injerto que querían meter los extranjeros, o sea, los persas. Él decía que el libro de las revelaciones nunca, no debería de ser tomado en cuenta, y hasta dijo el nombre del cuate que lo había escrito, que era un persa. Cerinto, todo esto sale en Secreto Biblia. Pero bueno, ahí te va. ¿Por qué estaban peleándose los persas y los romanos por lo que era la religión cristiana? O sea, para empezar, sabemos que Jesús, por supuesto, existió porque está en los escritos, por ejemplo, de Suetonio, un historiador romano. O sea, eso no hay duda. Claramente, Suetonio, en su libro de Claudio, dice que Cristo existió y que hizo una revolución en Judea, una rebelión y todo eso. Pero, y no hay duda alguna de que creó este movimiento increíble, maravilloso, del amor y todo, pero cuando fueron pasando las décadas, las generaciones, los persas y los romanos empezaron a pelearse en manipular al movimiento, a meterle cuestiones, alterar escrituras, y de ahí fue donde se acabó degenerando. Y por eso hay muchas partes de la religión persa que se terminaron metiendo a la religión cristiana actual, que es algo que es importante saber ahora, porque de alguna manera contaminan el mensaje original de Cristo. O sea, es la verdad. Y también hubo influencias de Roma. O sea, hay que empezar a desbrozar para que quede justamente el mensaje de Cristo original. Pero bueno, ya todo esto era para que vieras ahora cómo estaba dividido el Imperio Romano. En religiones eran 3 religiones, pero en política también estaba dividido, porque Roma en aquel momento, perdón, me estoy quedando sin.
sin el líquido. Bueno, ahí va. Fíjate, o sea, es que, fíjate, nos aproximamos un poco al eje del misterio. Ya viste que el concilio de Nicea no solo sirvió para que las fechas donde se festejaba a Mitra, que era el 25 de diciembre, y a Sol Invictus, que era también el 25 de diciembre, cosa que también, eso hay que decir, antes del concilio de Nicea había habido otro emperador romano que también equiparó lo de Sol Invictus para que fuera el mismo día de Mitra, para ver si con eso podía conciliar a los mitraístas con los que creían en Sol Invictus, porque era ingobernable el imperio con estos pleitos de las religiones, que los persas habían querido que eso pasara. Y de repente ahora tenías una tercera religión en discordia, que era pues el cristianismo. Imagínate cómo era gobernar eso. Ahorita te voy a decir, ya vamos a entrar en materia exacto de lo de Constantino. Constantino es ya la cereza de este pastel, o el pastel en sí, ¿no? Pero bueno, el caso es que políticamente el Imperio Romano también estaba dividido y partido. ¿Por qué? Porque yo te decía que Diocleciano había sido un emperador que por ahí del año de 250 prox, no, como del 270, ahí si quieres en la Wikipedia sales de dudas, ¿no? Pero Diocleciano reunificó el Imperio Romano y después cuando se murió, el Imperio Romano se volvió a fragmentar. Y es más, se fragmentó en 4 pedazos. Fue el mismo Diocleciano el que lo hizo. Creó lo que se llama la tetrarquía, que fue el Imperio Romano partirlo en 4 cachos, para que fuera más gobernable, más fácil de administrar. Claro, imagínate los conflictos que esto iba a causar, especialmente los que acabaron con Constantino. Ahí te va en resumen. O sea, el Imperio Romano de Occidente en realidad estaba dividido en lo que es Inglaterra y Francia por una parte y por otra España e haz de cuenta hasta Italia. Eso sería, ya son 2 pedazos. Y luego del lado de Oriente, una parte era pues, el Egipto, lo que es Egipto y África, y del otro lado lo que es Asia, haz de cuenta, pues justamente Judea, lo que se llamó luego, se llamaba Antioquía, Cesarea, eso ya quiero introducir esos nombres porque vamos a hablar ya de esto. Cesarea es lo que era Judea, o sea, Israel, ¿no? Es Cesarea y luego lo que es toda esa parte es lo que era el 4.º pedazo de Roma. Y estaba dividido para cuando ya a Constantino le tocó ya ser el jefe, digamos, a él le tocó la parte de Inglaterra, ¿no? Pero empezaron los pleitos estaban divididos, si no me equivoco, un pedazo era Constantino en la parte de Inglaterra y Francia, que no existía en Inglaterra y Francia, es nada más para que ubiquemos. Luego estaba Licinio, que era un primo lejano, bueno, no, el Licinio era su medio hermano. Estaba Magencio en la parte de Italia y Maximiano en la parte, digamos, de Asia Menor. Bueno, eran 4 que todos venían de la misma familia, pero se pelearon, como era obvio, ¿no? Entonces primero se aliaron Constantino con Licinio y se pelearon con los otros 2. Un pleito tremendo. Licinio, aquí es donde ya empieza el cristianismo a tener un rol. A partir de aquí vamos a hablar de varios personajes. Primero, el asesor político de Constantino, que se llamaba Osias de Córdoba. Era un español, curioso. Bueno, no existía España, era Hispania, y en Córdoba estaba este hombre que era un obispo. Ojo, es algo que hubiera querido decir desde el principio del video. Imagínate por un momento que estamos hablando de un periodo en que no había un solo papa, había varios. O sea, la idea de que solo ha habido un papa en toda la historia, desde Pedro, eso está bastante lejos de ser la verdad, ¿no? Ahorita vas a ver que era como mucho más, en esta época, era mucho más descentralizada la Iglesia Católica. Había varios papas, varios. Ahorita ya te decía yo uno, que era Dionisio de Alejandría. Otro era el de Roma, que para entonces te decía que era Marcus, el primero que celebró la Navidad en el año de 336 después de Cristo. El anterior a él se llamaba Silvestre, y ahorita vamos a platicar de él. Silvestre, papa de Roma, pero había varios papas. Había otro en Cesarea, etc. Había varios, había por lo menos 5. Y todos ellos, pues, era como que se entendían, no había una autoridad central.
autoridad central empezó a configurarse hasta el año de 400, al final del año 400, por ahí del 490, con un papa que era curiosamente de raza negra, que es importante en secreto Biblia, Gelasio. Pero bueno, ahí te va, o sea, porque el caso es que ahorita en este video vamos a platicar de el círculo cercano de Constantino. Bueno, voy a tener que resumirlo porque ya duró mucho y a lo mejor mañana hacemos una continuación si ustedes quieren para hablar ya más a detalle de todo eso. Pero los personajes claves aquí de lo que vamos a hablar en el Concilio de Nicea son, primero, este hombre Osias de Córdoba, que era un cristiano. Para entonces Constantino no era cristiano, pero era un político. Entonces vio que había muchos cristianos y dijo, a ver, necesito un asesor. Fue Osias de Córdoba y él, también la mamá de Constantino, que se llamaba Helena, ella es súper importantísima en toda esta historia, porque ella se convirtió al cristianismo y bueno, como todos somos hijos de mamá, y los humanos y más los mexicanos hacemos lo que nos digan las mujeres, es la verdad. O sea, una mujer puede controlar la vida de un hombre así, pero sin esfuerzo. Pero en este caso, pues Helena fue súper importantísima para que su hijo se decantara por la religión cristiana. Pero su hijo no era un manipulado cualquiera, no. Su hijo Constantino era un hombre que calibraba la política totalmente. Y ahí te va, o sea, otro personaje se llamaba Lactancio, que también era un asesor cristiano de Constantino. Otro se llama Eusebio de Cesarea, que era un obispo. Otro se llama Arrio. Y bueno, ahí te va. O sea, en resumidas cuentas, Constantino se peleó con Constantino y Licinio. Hicieron un pacto, que eran los dos, de todos los 4 emperadores de Roma, que estaba fraccionado en la tetrarquía, se aliaron Licinio con Constantino y pelearon contra Magencio y Maximiano. Y la batalla más crucial y crítica fue en el año de 313. Esa es importantísima en la historia del mundo, porque básicamente ahí donde Licinio y Constantino le ganaron a Magencio en Roma, en la famosa batalla del puente Milvio, que aparece en Secreto Biblia, y ahí te va en resumidas cuentas por qué es tan importante para la historia del cristianismo. Porque para un cristiano, lo que nos dicen, para los católicos, lo que nos dicen es que Constantino, antes de librar la batalla, era un pagano, que creía en Sol Invictus y todo eso, y que él ya tenía a su mamá convertida al cristianismo, y que en el cielo vio una cruz que se formó, y que ahí decía ad hoc signis vincit, o algo así, bajo este signo vencerás, y que era la cruz cristiana. Entonces que básicamente nos lo han contado como que Constantino se arrodilló antes de la batalla. Y a los que se acuerden del puente Milvio en Roma, pues es un puente donde se acabó librando y ganando esa batalla a favor de Constantino. Y bueno, básicamente damos por hecho que en ese momento él se convirtió al cristianismo. Y ya, ¿no? Lo aceptamos. Y bueno, el resto es historia, que ya sabes que pues, se quedó Constantino con todo lo que era la parte de que era Inglaterra, Francia. Ahora ya tenía toda la parte de España, Italia, ya tenía todo el imperio romano de Occidente reconstruido para él. Y del otro lado, del lado de Oriente, estaba su amigote Licinio, pero ahora vas a ver que también con él se acabó peleando, hasta que se quedó con todo. Pero eso es otra historia que a lo mejor ya ni tiempo va a haber de hablar de esa ahorita. Mira, dice Alicia Ramírez, bueno, es Magencio, pero dices Magnesio, Lactancio, tiene razón, parecen como medicinas, ¿no? Parecen nombres como de medicinas. Carolina Gómez dices, Helena se dice encontró la cruz de Cristo. Efectivamente, sí, en la iglesia del Santo Sepulcro se encuentra la cueva donde se dio, tú sabes, mucho Carolina Gómez, maravilloso. Sí, bueno, pues, doña Helena, la mamá de Constantino, dice que encontró la cruz, pero también yo te pregunto si la encontró o también es algo medio político, ¿no? Ya sabes la frase de que se han encontrado tantos restos de la cruz de Cristo que es como para construir un arca de Noé, ¿no? En aquel momento es muy curioso que la primera excavación que hizo en Judea doña Helena encontró ya la cruz, ¿no? Justo la que su hijo necesitaba.
para motivos políticos. O sea, yo soy admirador de Helena y si mi madre, que era una súper católica empedernida, mi preciosa mamá Patricia, si ella me oyera a lo mejor me fulminaría por poner en duda a Helena. Pero bueno, fue para bien lo que hicieron, pero política es política, ¿no? El caso es este, o sea, acabaron ganando, Constantino se quedó ya con todo lo que había sido Italia, etcétera, reconstruyó el Imperio Romano de Oriente, pero ahí está, lo importante es el personaje de Osias de Córdoba, el español, que era un obispo y que él estaba diciendo los consejos, ¿no? O sea, imagínate, todos los políticos tienen a un cuate que les da el consejo. A ver, haz esto, haz lo otro. Este Osias le dijo, mira, se acabó llamando el edicto de Milán. Y este Osias fue tan importante, y verás que fue importantísimo, o el más importante, para el concilio de Nicea, ¿okay? Que fue en el año de 325. Ahora te pido retroceder 12 años al 313, y fue el mismo Osias, son 12 años antes, que Osias le dio el consejo a Constantino de aliarse con este Licinio y que hicieran el edicto de Milán. ¿En qué consiste el edicto de Milán? La tolerancia religiosa, o sea, ponerle un fin a la persecución a los cristianos que había hecho o que había creado Diocleciano décadas atrás. Como quien dice, dijeron, ya son demasiados, no vas a poder contra ellos, ¿no? O sea, ya había habido otros emperadores que se habían incluso convertido al cristianismo, o sea, ya como que dijeron, el edicto de Milán todavía no era de convertámonos todos al cristianismo, sino que ya hubiera una tolerancia religiosa, así como la que hubo en Europa después de que la guerra de los protestantes, ¿no? La guerra de los 30 años. Bueno, eso era el edicto de Milán. Pero el caso es este, o sea, yo solo quiero preguntarte rapidísimo, porque esto es análisis en secreto Biblia. Nos hemos acostumbrado a creer en dos dogmas sobre Constantino. El primero es la creencia de que efectivamente Constantino vio en el cielo esta cruz y que él dijo, sí, ya me convertiré a cristianismo y Dios me va a dar la victoria, y que Dios le dio la victoria. Bueno, hay varios detalles que es importante hacer. Si han ido ustedes a Roma, van a ver que junto al Coliseo está nada menos que el Arco de Constantino. Y el Arco de Constantino es importante por muchas razones. O sea, es como un elemento de misterio, de detectives. Todo lo que hay en el Arco de Constantino es digno de analizarse y de ahí sacas unas conjeturas tremendas. Pero digamos, lo más importante es esto. Ese Arco de Constantino se construyó para conmemorar esa victoria de Constantino, la victoria del puente Milvio, en que le ganó a Magencio, ¿no? Que más no Magnesio, sino Magencio, como diría mi queridísima Alicia Ramírez. Bueno, en ese Arco de Constantino, que fue hecho después de que él ganó y que vio la cruz en el cielo, pero si tú das por hecho que vio una cruz, tú dirías, ese arco debe de aparecer esa cruz, y un agradecimiento a Cristo de que gracias a ti gané. ¿A poco no? O sea, el arco se hizo después de esa victoria, de la victoria del año de 313, ¿no? La gran cosa es que cuando ves ese arco nunca está Cristo ahí, no hay ni una cruz. Más bien hay dos imágenes increíblemente grandes, una a Diana, Artemis, la diosa Diana, la cazadora, y del otro lado Apolo. Ya sabes quién era Apolo, Sol Invictus. Entonces, ¿cómo podría ser que, o sea, aquí te lo dejo como para el misterio, cómo podría ser que Constantino hubiera ganado la victoria para quedarse ahora con Italia y reunificar al imperio, y a la hora de hacer un arco, pues, ¿por qué no le agradeció a Cristo? ¿O por qué no puso gracias a los cristianos o gracias a la cruz que vio en el cielo? No lo puso eso en el monumento, en el arco de Constantino. ¿Qué es lo que los historiadores piensan? Pues que realmente no se convirtió ese día y que más bien esa batalla y todo lo de la cruz en el cielo es algo que se inventó después. Probablemente lo inventó no Constantino personalmente, sino otro de sus asesores, de los que te platiqué y te platicaré más, Eusebio de Cesarea, que era el que estaba al lado de él cuando se murió. Y ese fue el que escribió la biografía de Constantino. Claramente ahí ya sale toda la cuestión de la cruz en el cielo. Hay otra cosa que también se sabe o se dice en la historia de la iglesia sobre Constantino,
Que eso, si tú vas a Roma, en el Palacio Apostólico, donde vive el Papa, hay una estancia que se llama Estancia di Raffaello, donde están puros cuadros, bueno, no cuadros, no, murales hechos por alumnos de Rafael Sanzio, ¿no? Y en uno de esos murales se llama La donación de Constantino. ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí lo que se ve es que Constantino, cuando ganó en la batalla del del puente Milvio a Magencio, que era su enemigo, él le regaló una espada al Papa, el Papa llamado Silvestre. Yo te comentaba que ojalá te acordaras del Silvestre, o sea, como el de la caricatura, el de Piolín, bueno, que era un gato, ¿no? En la caricatura, pero aquí para que te acuerdes de Silvestre, era el Papa de Roma en aquel momento. En ese cuadro aparece que Constantino le regaló una espada como simbolizando que Constantino, en agradecimiento de que Cristo le dio la victoria, iba a regalarle a la Iglesia Católica, a los cristianos, les iba a regalar pedazos terrenales, o sea, poder terrenal simbolizado en la espada, o sea, territorios, poder, no, terrenos, riqueza, etcétera, ¿no? Entonces, en pocas palabras, posteriormente la Iglesia dijo que por eso se justificaba que los papas tuvieran un estado papal, o sea, que tuvieran territorios y de Italia. O sea, hubo un momento, te acordarás, que el papado era dueño de la mitad de Italia. O sea, todo lo que es el centro de Italia era propiedad del papa, los estados papales. Y cuando se les decía, oigan, ustedes no que eran espirituales, ¿para qué tienen territorio, terrenos o bancos? Y decían, no, es que es la donación de Constantino, ¿no? Entonces, ya como que Constantino le cedió algo del poder imperial a los papas de Roma. Bueno, ojo, porque también ahorita vamos a ver que no es tampoco cierto esto. Y no digo, a mí me encanta Roma y me encanta que haya un papa y viva Francisco y viva Juan Pablo II y todo, pero la verdad nos hará libres, ¿no? Ahí te va lo que realmente es la historia de Silvestre, porque ya ahora sí vamos a hablar del Concilio de Nicea, ¿ok? El Concilio de Nicea, ahora sí ya nos aproximamos al corazón del enigma, del misterio de lo que hoy quería platicar con ustedes, que es finalmente, Jesús es Dios. O sea, la guerra por la identidad de Jesús se estableció en ese concilio. Y quiero que veas por qué fue una guerra tan tremenda. Unos decían que Cristo no es Dios y otros decían que Cristo sí es Dios. Bueno, pero para llegar a ese punto, al año de 325, bueno, ahí te va quiénes son los que asistieron ahí. Los que asistieron eran era más o menos como 320 obispos que fueron a este gran debate. El gran debate, te voy a decir la razón de por qué ocurrió. La razón por qué ocurrió fue porque hubo en Alejandría, que era como la capital cultural del mundo en aquel momento, había uno de los obispos, Arrio, que él empezó a decir, o sea, para entonces todavía no era un acuerdo que hoy sabemos que la Trinidad es que Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son la misma persona. Hoy todo el mundo lo dice y lo acepta, seguramente tú dices, claro, son la misma persona, pero la verdad, yo te decía al principio del video, o sea, no es un concepto ni fácil, ni sencillo, ni filosóficamente fácil de aceptar. Es como si yo te digo que aceptar que una sola persona son tres a la vez, o sea, no es tan sencillo, ¿no? Ahora lo aceptamos porque ya nos lo han dicho desde el principio, pero mucho de la historia del cristianismo, esto no estaba asentado. Era igual que lo del día del nacimiento. No estaba definido y muy probablemente muchos pensaban que una cosa es Dios y otra cosa es su Hijo. Si nos vamos al Antiguo Testamento, se hablaba de un Mesías y por ejemplo, por eso tanta confusión. El Mesías, cuando tú vas al Antiguo Testamento, tú vas por ejemplo, a los textos de Isaías, él hablaba de que iba a venir un Mesías para restaurar el reino de David para los judíos. O sea, no era hijo de Dios, no era Dios, era un humano que iba a nacer con un objetivo político para el pueblo de Israel de restaurarles el reino de David, que pues había sido socavado por muchos otros países y despedazado, y se pensaba que iba a llegar un Mesías para darle otra vez ese poderío al reino de Israel. O sea, que vamos como paréntesis, si ese Mesías llegara, y de eso se va a tratar Secreto Mesías,
entre otras cosas de esto, pero si llegara ese Mesías que estaba profetizado con profetas como Isaías, su labor tendría que ser, ahí lo dice la propia escritura, que el reino de Israel sea desde el río de Egipto, o sea, el río Nilo, hasta el río de Babilonia, o sea, el Éufrates. Ya te imaginaste de qué tamaño tendría que ser el reino de David restaurado. O sea, tendría que tener un pedazote de Egipto, tendría que tener toda la totalidad de Siria, el sur de Turquía, parte sur oriente de Turquía, todo lo que es Jordania, todo lo que es Líbano y aparte lo que es Israel. Entonces, para restaurar eso, ¿te imaginas qué se necesita? Una guerra mundial. No, por eso nadie se avienta a ese tiro. Los demás países se van a defender como con las uñas. Pero entonces, todo esto era para comentarte que en el Antiguo Testamento Mesías es claramente una persona. Si tú hablas con cualquier judío, yo tengo muchos amigos, incluso parientes, ¿no? Ellos te dirán, el Mesías no va a ser Dios, ¿no? Claro que no. Es un ser humano, que haz de cuenta es como cuando vino aquí, bueno, guardando las diferencias, como un Alejandro Magno, que restauró la dignidad de Grecia. O haz de cuenta como el Braveheart de los escoceses, que restauró la dignidad de los escoceses. Eso es todo. Entonces, por eso los primeros siglos había mucha duda de cómo que dicen que Jesús es también Dios, que es el Mesías. Si es el Mesías, es una persona. Ahora, si es hijo de Dios, es también Dios. ¿Cómo puede ser que sea al mismo tiempo Dios? Ok, yo te digo, yo pienso que claramente sí es Dios y sí es consubstancial al Padre, ¿no? Como dice el credo de Nicea, el que todos leemos en la iglesia. Creo en un solo Dios, creador de todo el cielo y de la tierra, consubstancial al Padre, ¿no? Ahora bien, aquí ya son terrenos de teología como tales. Pero todo esto te lo digo porque el gran debate que fue político y se pareció a una convención política y hasta Constantino se metió, era para que quedara ya definido esto. Porque para ese momento no había un acuerdo y prevalecía la idea de que no era lo mismo Dios Padre que Jesús. Jesús era básicamente, bueno, era problemático porque si aceptabas que Dios Padre es uno y Cristo es su Hijo, pero también es una divinidad, ya no estás hablando de un monoteísmo, sino de una religión politeísta. Por esencia, con que haya dos ya es politeísta. Entonces era un conflicto. Y de repente vino Arrio, haz de cuenta, es el aguafiestas. Era un tipo digno de una película, digno de un libro. Arrio era un pinche escandaloso. Ponle cara de algún político mexicano, de los que son de que a cada rato llegan a hacer un desmadre, para que todo se haga un conflicto en el Congreso. Ponle nombre que quieras, ¿no? Lo dejo a la imaginación de cada uno. Bueno, así era Arrio. Arrio de repente dijo, mira, filosóficamente es imposible que Dios Padre y Dios Hijo sean el mismo. ¿Cómo van a ser el mismo si son diferentes? Bueno, te lo dejo a ti que lo pienses por un segundo. Si nos vamos a la aritmética, a la lógica tradicional griega, no computa, ¿no? No, como que no se requiere de un elemento que no existía en las bases de la filosofía occidental para aceptar que dos cosas son en realidad solo una, ¿no? Ya dejemos el tema cuántico para otra cosa, pero en este caso Arrio dijo que según estudios de otro precursor del que se llamaba Orígenes, no había posibilidad de que Jesús fuera Dios. Que hay un solo Dios y ese Dios es Dios Padre y que Jesús pues es un gran hijo, pero como tú o como yo, nada más que 1000 veces mejor que tú y que yo. Eso es lo que él decía. Pero obviamente se armó olvídate. Pero Arrio era un tipo muy convincente, un verdadero político y empezó a convertir a gente a su religión, que curiosamente se parecía a la de los persas. Fíjate nada más que Arrio no nada más, lo que él creo se llamó el arianismo o rianismo, que es considerado hoy por la Iglesia Católica y por los protestantes y por los orientales, los ortodoxos, se considera que Arrio era un pagano, un hereje. ¿Pero por qué? Porque así se dictaminó en el Concilio de Nicea. Yo te dejo a ti que si te regresas al Concilio de Nicea y tú fueras uno de los que votó,
Bueno, no era que tú votaras libremente. Constantino, el emperador, te decía que votaras por tal cosa. Eso, política siempre ha sido igual. Y sobra decir un detalle. Adivina de todos los obispos que participaron en este tremendo debate, ¿cuál es el que no estaba ahí? El de Roma, Silvestre. Silvestre estaba en Roma, ahí lo dejaron. ¿Por qué no lo invitaron? ¿Por qué no tuvo vela en el entierro? Te lo dejo como misterio, pero todo esto para que veas que cuando aparece en un mural en que Constantino le da una espada y tú eres el papa, pues no, eso es algo que luego se adjudicaron los de Roma. O sea, para entonces era importante Roma como un papado más. Pero los que estuvieron en el ajo discutiendo este tema, queridísimo Héctor Rosas, bienvenido. Nunca puede empezar realmente un video si no estás tú. Quiero aprovechar para saludar a mi queridísimo Eleazar Ortega Van Steenberg, quien él tiene elementos por los que él afirma ser descendiente de la emperatriz Carlota, que todos admiramos tanto, y pues yo les pido que le den un saludo con mucho afecto a mi queridísimo Eleazar Ortega Van Steenberg, gran amigo, además un hombre muy conocedor y líder en el campo de sistemas, ¿no? Pero bueno, te envío un abrazo gigante hasta Miami, mi hermano. Bueno, ahí les va, básicamente ya para cerrar este video con esto, quién ganó y quién no. Solo para decirte que el Silvestre, Papa de Roma, ni estaba ahí. Pero los que sí estaban discutiendo esto fueron, por un lado, ahí te va, esto es como un partido de fútbol, ya que acabamos de salir de un mundial, te voy a llevar a otro, el pleito del lavadero ahí en Nicea. Nicea es una ciudad, una región que se ubica en lo que es hoy Turquía, cerca de donde está hoy ahorita Estambul. Y ahí es donde se llevó a cabo esta, cerca de Constantinopla de aquel entonces. Por eso se hizo ahí, para que Constantino pudiera agarrar no un autobús, sino pues transporte y llegar ahí, ¿no? El que se metía cada rato Constantino, a ver cómo van en las deliberaciones. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. No digo que Constantino no fuera un buen hombre, para nada, era un buen hombre y su mamá una gran mujer, sin duda, pero era un político y él, su siguiente paso, una vez que se agandalló a Magencio y se quedó con el lado occidental del imperio, ahora su siguiente rival, adivina quién era, su primer aliado, que era Licinio. Licinio era ahora el emperador de Oriente y se venía a venir ya una guerra, que como tú ya te imaginas, claro que se libró y adivina quién la ganó, Constantino. Pero Constantino necesitaba, él lo dijo, necesito un frente unificado, necesito que no estén peleándose aquí, o sea, necesito crear consenso para que el consenso, como en todo en la política, imagínate, es igual lo que pasa aquí en el Congreso o en cualquier otro lado, necesitas que se arme un bloque que sea sólido y que se hagan concilios. Claro, aquí se le dice que el Constantino confió demasiado que los obispos iban a llegar a un consenso por sí mismos y vio que no, que era un pleito irreductible. O sea, ¿por qué se hizo tanto pleito? Yo te lo pregunto a ti. Por un tema, déjate lo del 25 de diciembre, el que se aceptara. Querida Fernanda Cordero Montoya, te envío un abrazo muy grande y te deseo súper feliz Navidad. Me alegra mucho que estés viendo este video, que ojalá que te parezca interesante y te divierta. Fíjense, o sea, el tema de la discusión de en cuándo nació Cristo, si fue en mayo o en abril o en diciembre, si te fijas no hubo problema. Dijeron, ok, ya aceptemos, 25 de diciembre, para que sea igual que los otros, para que se pueda ir armonizando el imperio romano, que poco a poco se fueran las tres religiones unificando. Paréntesis que hago es que si tú ves los dibujos de Cristo que están en catacumbas más o menos después del 315 o del 325 después de Cristo, ya aparece Cristo con la corona de, adivina de quién, de Sol Invictus. Y en muchas aparece también con los atuendos de Mitra. O sea, lo que se estaba buscando es, Constantino quería hacer lo que antes su rival de Persia había querido, que es unificar, hacer una fusión ya total de las tres religiones, para que no estuvieran peleándose entre ellos. Pero bueno, no se logró del todo, pero eso de la fecha, sí, todo el mundo aceptaron, pero donde no se pudieron convencer, y yo te lo pregunto, el por qué, claro, yo coincidiré contigo, el por qué en este tema de si Jesucristo es Dios o no es Dios, ahí es donde no cedía nadie. Eso sí era ahora sí que de hueso colorado la confrontación. No cedían
Y yo te voy a decir quiénes eran los dos equipos que estaban jugando ahí. De un lado estaba Arrio, el que yo te comentaba, Arrio de Alejandría, que este cuate era, haz de cuenta, un filósofo muy manipulador, muy inteligente y muy persuasivo, que él empezó a convertir a muchas regiones del imperio a su arrianismo, que es decir, que Jesús no es Dios. Y no solamente eso, sino que él decía una idea que luego los gnósticos continuaron, y ahí te va, porque esto también lo retomaron los masones posteriormente, y antes los cátaros. Eso sería tema y será tema de otro video. Pero bueno, ¿qué consiste esta idea de los gnósticos que comenzó este Arrio o retomó Arrio? Es la siguiente. Él decía que Dios como tal no había creado al mundo, porque el mundo está imperfecto. O sea, el mundo está lleno de defectos, enfermedades, maldad. No podía ser creado por Dios, sino que había un segundo Dios, el demiurgo. Se llamaba demiurgo, que es realmente como un demonio, pero que trabajaba también como al servicio de Dios, y que ese sí era el que había creado esta basura que es el mundo, ¿no? Eso, en resumidas cuentas, es algo en lo que creyeron varios movimientos heréticos, entre otros este de Arrio, que tiene mucho tomado de los persas. Entonces, como te podrás imaginar, muchos odiaron a Arrio. En la misma Alejandría surgieron sus más importantes enemigos. Uno de ellos era el obispo Alejandro de Alejandría, valga la redundancia. Otro era el discípulo de este que se llamaba Atanasio de Alejandría, que era un chavo. Cuando fue todo esto que te estoy platicando, yo quería hacer un pedazote de Secreto Biblia con esta guerrita, pero amerita un chavo como de 16 años cuando